nosotros estamos en la serie Familia y como les dije la semana pasada, estamos estudiando un texto de Efesios. Les voy a invitar a que procedamos a la lectura de Efesios, el capítulo 5. Vamos a leer de los versículos 21 a 24. Así dice la palabra de Dios: y sometiéndose los unos a otros en el temor de Cristo, las casadas estén sujetas a sus propios esposos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él mismo es Salvador de su cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas estén a sus esposos en todo. Como fue anunciado en las redes sociales, nosotros estamos hablando de la dinámica matrimonial. Esta semana, la primera parte, ese sermón tiene dos partes, la parte de las esposas y la parte de los esposos. Yo preferí separar para que podamos tener tiempo adecuado para tratar de cada una de estas partes. Y vamos a seguir el orden que el apóstol puso en su escritura. Él comienza hablando de las mujeres y del rol que las mujeres deben recibir o deben ejecutar en la familia. La verdad es que ese tema, el lugar de la mujer, ha generado mucha confusión. Mucha confusión primeramente por pecados culturales. Por pecados culturales nosotros estamos hablando del machismo, pero también del contramachismo, que sería hoy día el feminismo y una serie de posturas entre un lado y otro, y toda esa situación ha generado ya desde el Antiguo Testamento, desde la época del apóstol, como en nuestros días, en el maltrato, por un lado, desde el hombre hacia la mujer, o en la omisión desde el hombre hacia la mujer, o la postura revolucionaria, tanto en la cultura como en la sociedad. Y nosotros como cristianos debiéramos tomar una posición, y la posición no debiera ser otra que no sea la posición bíblica. El problema es que existe mucha ignorancia con lo que dice la Biblia sobre cómo debe funcionar la familia, y a la vez también un tanto de insubordinación sobre cómo la familia debe ser administrada desde el punto de vista bíblico. ¿Por qué digo ignorancia e insubordinación? Ignorancia en el sentido de que muchos no conocen exactamente qué es lo que realmente dice la Biblia y quedan solamente con lo que parece que es lo que la Biblia dice. Es por eso que incluso algunos cristianos mantienen la idea de que la Biblia tiene versos o una influencia, una perspectiva machista de la sociedad por versículos como estos. Es natural que una persona que no conozca el texto bíblico pueda dar ese tipo de declaración, pero lamentablemente muchos cristianos también lo hacen. En parte por ignorancia, pero en parte también por insubordinación a lo que la Biblia dice. Es decir, si la Biblia confronta mi cultura prevalece por sobre la Biblia. Eso es lo que muchos cristianos viven en nuestros días. Y nosotros tenemos que ser bien claros aquí. Nosotros somos una iglesia que cree en la suficiencia y en la autoridad de las Escrituras para dictar cómo debe ser la familia. Creemos en la suficiencia. Es decir, no es una porción, una fracción, algo que se suma a lo que la cultura, la psicología, la ciencia pueda incluir, sino que la Biblia es suficiente para decir cómo la familia debe funcionar. Y en segundo lugar, creemos que la Biblia es autoritativa. No es un libro que yo consulto cuando tengo dificultades, sino que es un libro que determina cómo debe ser, porque es expresión de la voluntad de Dios, el creador de la familia, el creador del ser humano, la fuente última de autoridad. Por lo tanto, nosotros queremos con eso decir que nuestro llamado no es ser ni reaccionario ni revolucionario, sino que contracultural. Reaccionario es el nombre que se da a lo que es contra, lo que se pone contra a la revolución, que quiere mantener las cosas en un status quo. Muchos cristianos se han quedado, se han acomodado en un estatus así, de políticamente o socialmente como conservadores o reaccionarios, pero eso no es exactamente lo que la Biblia dice.
Otros han asimilado una perspectiva revolucionaria que dice, la Biblia manda a revolucionar todas las estructuras y romper con eso. Jesucristo dio vuelta a las mesas ahí en el templo y nosotros tenemos que hacerlo también. Pero si leemos con atención, la Biblia tampoco dice eso. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia nos presenta una contracultura, una forma de ver el ser humano y el mundo que confronta y a la vez redime. Nosotros no nos acomodamos a ningún pensamiento contemporáneo. Nosotros tenemos que someternos únicamente al pensamiento de Cristo, que confronta a todos estos pensamientos contemporáneos sobre la familia, sobre la mujer, sobre el hombre, sobre los hijos, sobre la sociedad. Esa es nuestra perspectiva. Nosotros creemos que, como vemos en las Escrituras, que las Escrituras hablan ampliamente sobre la dignidad y el lugar de la mujer. La Biblia habla de la dignidad de la mujer allá en Génesis. En Génesis, obviamente, la creación, cuando la mujer es creada y es creada como un ser poseedora de la misma imagen que como el hombre posee. El ser humano, tanto hombre como mujer, son poseedores de la imagen de Dios. Y el apóstol en Gálatas 3:28 dice que ya no hay ni hombre, ni mujer, ni extranjero, ni judío, sino que todos somos uno en Cristo. Es decir, el Señor no solamente en eventos trataba a la mujer de una forma digna, contraria a su época. Vemos ahí el caso de la mujer samaritana, de la mujer adúltera y otras, sino que queda claramente expuesto en la palabra la referencia a la igualdad de la mujer y del hombre en dignidad en lo que a lo espiritual se refiere. Vemos eso en Gálatas 3:28. Interesantemente, el apóstol va a hablar ahí en 1 Corintios 3, de 7, de 3 a 5, sobre también la igualdad sexual del hombre y de la mujer. Un texto que nosotros vamos a tratar ahí en un par de semanas más, que habla sobre la igualdad sexual del hombre y de la mujer, donde dice que el cuerpo del hombre pertenece a la mujer, el cuerpo de la mujer pertenece al hombre. Entonces, ahí tampoco hay una supremacía masculina como según las Escrituras. También vemos en ese mismísimo texto que estamos estudiando, según lo que vimos la semana pasada, una igualdad moral del hombre y de la mujer. Porque el versículo 21, que fue el primer versículo que leímos ahora, dice que nosotros debemos someternos los unos a los otros, hablando a hombres y mujeres. Del versículo 22, el apóstol pasa a dar la aplicación de este versículo 21 a las diversas clases: al matrimonio, la creación de hijos, al mundo laboral, que eran básicamente tres clases que estaban dentro de la misma cobertura, porque muchos de los siervos vivían en la casa de sus amos y eran una extensión de sus familias muchas veces. Era una relación muy cercana ahí. En otras palabras, nosotros vemos en las Escrituras de una forma muy clara que en la familia el hombre y la mujer son iguales en dignidad, pero son diferentes en función. Y vemos que el concepto neotestamentario de sumisión, como vamos a tratar en ese texto, no implica ni fomenta en ningún sentido la idea contemporánea de la predominancia masculina, también llamada del machismo. Tampoco defiende ni sustenta ninguna bandera feminista o cosa por el estilo. Y es muy importante que entendamos eso. Doctor Augusto Nicodemos dice que el concepto neotestamentario de sumisión a alguien que está en autoridad no implica en la inferioridad de lo que se sujeta, ni en la superioridad de lo que está en autoridad. Se trata de funciones y no de valor personal. Se trata de funciones y no de valor personal. Y eso es tan fantástico porque ¿de dónde viene ese concepto? ¿De dónde viene ese concepto de que uno debe sujetarse a la autoridad del otro? Ya he dicho aquí algunas veces, si usted lee el Evangelio de Juan, una y otra vez se van a encontrar con textos medio raros donde Jesucristo dice: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Mi tarea es hacer lo que mi Padre me mandó a hacer. Y yo hago únicamente lo que mi Padre me manda a hacer. En el huerto del Getsemaní, Jesucristo oró
Dijo, si es posible, pasa de mí esa copa. Pero no sea lo que yo quiero, sino que lo que tú quieres. Y ahí nosotros nos preguntamos, ¿pero Jesucristo no era Dios? ¿Jesucristo no era Dios como Dios? La palabra nos dice que Jesucristo era la mismísima expresión del ser divino. Pero como Pablo dice en Filipenses, Él a sí mismo se humilló. No solamente se humilló siendo siervo, sino que se humilló también poniéndose bajo la voluntad de su Padre. La perfecta unidad en el cual Cristo no dejó de ser Dios cuando obedeció la voluntad y la autoridad de su Padre. Pero, mira qué fantástico, el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es menos digno que el Padre ni que el Hijo, pero el Espíritu Santo va y hace y aplica la obra exactamente del Padre y del Hijo según la voluntad del Padre y del Hijo que envía el Espíritu Santo por sobre nosotros. Pero lo más fantástico de todo eso es que el texto de Filipenses termina que Dios a lo sumo lo exaltó, al Hijo. ¿Y por qué el Padre exalta al Hijo? ¿No era el Padre el superior? Nuestra mente humana vive buscando, analizando, buscando valor en posiciones. Pero Dios no trabaja con ese padrón. Dios no valora ni a ti ni a mí por la posición que ocupamos. Y eso es fantástico. Es por eso que Nicodemo va a decir algo interesante. Él dice, autoridad en el concepto bíblico no es algo que uno tiene por razón de fuerza física, poder financiero o género, sino que es siempre algo delegado por Dios. ¿Usted se acuerda de la historia de David? David fue elegido por Dios para ser ungido rey. Llegó Samuel a la familia de Isaí y el Señor dijo, uno de sus hijos será el rey. Y llegó Samuel y tenía el primogénito, grandote, un varón del ejército, tipo físicamente imponente. Samuel dijo, aquí está, ese tiene cara de rey, tiene forma de rey, tiene porte de rey. Y el Señor dijo, no es ese. No es ese porque Dios no ve como ve el hombre. El hombre ve lo exterior, pero Dios ve el interior. No era el primero, no era el segundo, no era el tercero, era el séptimo. Que ni siquiera estaba ahí. Porque nadie contaba con él. O sea, esos son los candidatos. El otro es el último. Dios es el dueño de toda autoridad. Y Él distribuye su autoridad a quien Él quiere. Y yo tengo que vivir con eso. A quien Él quiere. Es exactamente por eso que el apóstol dice, para los cristianos que estaban bajo persecución, que ellos debían orar por los gobernantes. Él no estaba orando, él no estaba hablando pensando en nosotros en un contexto como estamos hoy día, de gente que ayer vio ahí la cuenta pública y dijo, no, eso está bueno, eso está malo, eso me gusta, eso no. Él estaba hablando a gente que estaba siendo muerta, golpeada, perseguida por los gobernantes. Y él dijo, ustedes deben orar por ellos y buscar la paz de la ciudad. ¿Por qué? Porque ellos recibieron la autoridad de parte de Dios. Ese concepto es el que el apóstol aplica en ese texto. Entonces estamos hablando en ese texto de que la mujer debe someterse al liderazgo del marido en la familia. Y para dejar bien claro, no queremos decir que la mujer es inferior al hombre por eso. No queremos decir que la mujer tiene menos valor que el hombre por eso. Hemos visto claramente que la mujer y el hombre a los ojos de Dios son iguales en valor, pero tiene diferentes funciones en la familia. ¿Cómo se aplica entonces eso? ¿Cómo obedecemos eso? ¿Cómo debe ser la sumisión de la mujer al liderazgo del marido en la familia? De tres maneras. Primeramente debe ser de forma intencional, que es el cómo. ¿Cómo aplicarlo de forma intencional? ¿Qué significa eso? Significa que la mujer debe entender que ese texto representa un orden. Y ojo aquí, para mostrar cómo la Biblia resalta de forma directa e indirecta la dignidad tanto de la mujer como del hombre. En ese texto Pablo va a hablar primero a la mujer y después al hombre.
Si fuera por una cuestión de valor, él hablaría primero al que tiene más valor y después al que tiene menos valor. Ni siquiera eso. Si fuera como era en los tiempos del apóstol, mujeres, niños y siervos no recibirían mención en ese texto porque el texto no estaría dirigido hacia ellos. Porque como personas inferiores ellos no tenían la dignidad de recibir ese tipo de información. Ellos solamente obedecían lo que sus señores les decían. Pero si el siervo sigue lo que el Señor dice, ¿quién es el Señor aquí? El Señor es nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la iglesia, el Señor de la familia, y Él es Señor tanto de hombres como de mujeres. Por eso aquí en ese texto Él habla a las mujeres. El orden no es al hombre que se imponga sobre la mujer, sino que a la mujer que se someta al hombre. Teniendo en cuenta lo que dice el versículo 21, que unos deben someterse los unos a los otros, las casadas a sus maridos. El texto bíblico no trae la palabra, el verbo someterse en el versículo 22, porque utiliza la conexión del versículo 21. Dice, sométense los unos a los otros en el temor de Cristo, las casadas a sus maridos como a Cristo. Y omite ahí el versículo, el verbo someterse, porque utiliza ya del versículo anterior, mostrando que es una sola idea. Luego hay un orden de parte de Dios para las mujeres. Luego es algo que las mujeres deben buscar hacerlo intencionalmente. ¿Qué significa el hecho de hacerlo intencionalmente? Significa que uno debe entender eso desde una perspectiva positiva y no negativa. Desde una perspectiva activa y no de una perspectiva pasiva. La mujer tiene que entender que eso es algo que yo debo hacer, no algo que yo debo sufrir. Porque uno puede pensar, bueno, eso tiene que ver con que yo me niego, me disminuyo, me callo, como una actitud negativa. No es eso. El texto está hablando desde una perspectiva positiva. Eso es lo que ustedes deben trabajar para hacerlo. Y de igual manera como todos los demás mandamientos, eso es algo que a uno le toma tiempo, le toma esfuerzo. Por lo tanto, estamos hablando claramente de algo que el Señor espera que las mujeres ejecuten de forma positiva. También que lo haga de forma consciente. No es simplemente algo que yo lo olvido, lo callo y simplemente me anulo. No es anularse, sino que es construir una actitud que fomenta el correcto desarrollo del orden y de la paz en la casa. Es intencional, porque el Señor sabe la lucha que hay en el corazón de la mujer. Yo como hombre no sé, yo puedo suponer. Yo creo que ningún hombre sabe en realidad. Solo Dios sabe lo que hay en el corazón de una mujer. Por eso que el orden va de Dios hacia las mujeres. No para humillarlas, sino que por amor de Dios a ellas, para bendecirlas. Por eso debe ser tomada de forma intencional. Vemos que la Biblia muestra que la mujer debe tomar una actitud positiva y constructiva en su hogar. Hemos predicado hace un par de semanas en Proverbios 14:1 que hablaba de que la mujer sabe edifica su hogar. Y está en consonancia con eso. Intencionalmente ella trabaja para eso. No es una imposición masculina, sino que es el resultado de la obediencia activa de la mujer a Dios. Es por eso que Nicodemos va a decir lo siguiente. Este pasaje sugiere que la sumisión es darse incondicionalmente para completar al otro. Involucra sacrificarse para hacer con que la relación sea sana. Fue dada al marido la responsabilidad de guiar la familia de Dios, aún con el sacrificio de su vida, como vamos a ver la próxima semana. El papel de la mujer es de apoyar, ayudar y sustentar al marido en el desempeño de su misión. Por lo tanto, es algo positivo, constructivo, es algo que debe ser vivido de forma intencional, algo que debe ser buscado y no solamente sufrido. No es omisión, no es callarse, sino que es posicionarse claramente como Dios quiere que tú te posiciones ahí. Ahora, ¿de qué manera yo aplico eso también? De forma espiritual. Eso es el por qué. Porque el texto hace una referencia bien clara sobre la espiritualidad de este hecho. No es una construcción meramente cultural. Fíjense que la manera como nosotros pensamos la vida y la familia es heredada por las estructuras culturales que nosotros recibimos.
Y quizás mucho del aprecio, del rechazo a ese texto tiene que ver no con el Evangelio, no con Jesucristo, sino que con las estructuras culturales que yo formé en mi vida y en mi corazón y que me cuesta soltar para abrazar el Evangelio. Pero el Señor dice aquí en ese texto que esa sumisión no es simplemente una perspectiva, un arreglo cultural, y ni siquiera es resultado de una deformación de la cultura de la época de Pablo. Las razones por las que Él da ese orden son razones teológicas. Y es interesante porque es Dios, el Señor de la familia, Él es el quien tiene el derecho de establecer cómo la familia debe funcionar. No yo, no la cultura, no la sociedad. Fíjense que Él dice que la mujer debe someterse a su marido como a Cristo. Haciendo paréntesis haciendo referencia con lo que el versículo 21 ya decía, en el temor de Cristo. Luego, eso debe ser ejecutado como resultado de la obediencia al Señor. Ese texto, así como el versículo anterior, está hablando a cristianos, personas que hayan sido regeneradas. Ustedes se acuerdan, la semana pasada hablamos del versículo 18 del capítulo 5, que dice que no os embriaguéis con el vino, sino que llenaos del Espíritu Santo. Es decir, personas que son llenas del Espíritu Santo son capacitadas a vivir eso. En otras palabras, el texto está hablando de que cuando la mujer asimila y asume el liderazgo masculino en la familia, ella lo hace en obediencia a Cristo, o debiera ser por obediencia a Cristo. Y eso es importante. No es porque mi mamá me enseñó así, no es porque es una cultura de mi sociedad, sino que es porque Cristo ha dicho que así debe ser. Y por temor y obediencia a Cristo es que uno va y cumple con lo que el Señor dice. Por lo tanto, la mujer que adora a Dios expresa esa adoración siendo una esposa que obedece a Cristo cuando se somete al liderazgo de su marido en la familia. Es literalmente el ejercicio que Dios da a la mujer para doblegar el corazón a la autoridad suprema de Cristo. Porque eventualmente, sea hombre, sea mujer, sea cual sea la función que desempeñe en la familia, ambos aplican el mismo ejercicio de estar doblegando su fuerza, estar doblegando su control a la autoridad de Cristo. Porque también lo que Cristo exige de los hombres no es menor, y va a confrontar los pecados naturales del corazón masculino, así como lo que Dios exige de la mujer va a confrontar los pecados naturales del corazón femenino. Luego, eso también es adoración. También sirve, como dije, de forma espiritual para dar testimonio. Porque el texto fue dado en el contexto de personas que se convirtieron desde el paganismo, pero el marido, la esposa no se han convertido. Y muchos sufrían la tentación de decir, ya mi marido no sabe nada, así que yo no le pesco, no le hago caso, porque él no teme al Señor. Yo sí temo al Señor. Y yo no me voy a someter a un hombre que no teme al Señor. El apóstol no está hablando en el contexto de que si tu marido es buena persona, si tu marido es bonito, si tu marido es inteligente, si tu marido teme al Señor, entonces obedézcalo. Aquí está en el contexto, en el imaginario, la historia de Abigail. No sé si es así en castellano, Abigail, ¿no? Abigail. Ella era casada con un hombre malo, un hombre perverso. Y ella misma lo dice, mi marido es un hombre necio y su nombre lo dice, porque el nombre de él significaba necio. Él podría cantar la canción de ¿cómo se llama? La canción del necio de Sergio, ¿cómo es? Del cubano ese. Bueno, me olvidé. Que la necedad paró con él, ¿no? Así que él era el necio de la historia. Y ella no se rebela contra su marido, pero ella es sabia lo suficiente y es temerosa de Dios lo suficiente para bendecir su marido aún siendo él necio. Porque ella sería una desgracia y una injusticia de cierta manera, pero tenía la excusa perfecta. Ella se iba a librar de su marido, que supuestamente era un tipo, además de necio, violento, ignorante, un tipo incorregible. Lo iban a matar. Ella, en cuestión de horas, sería viuda. Sería la salida perfecta
para librarse de un tipo desagradable. Pero ella actúa de tal manera a preservarle la vida, aunque ella sabe que él no merece. Pero no preserva solamente la vida de él, sino que la vida de varios de sus siervos, que no eran necios como él. Ella era sabia y ella temía al Señor y ella obedece al Señor. No pasando por encima de su marido, sino que salvándole a su marido. Eso también es un ejercicio espiritual, hermanos. Eso es ese dar testimonio de la obra del Espíritu Santo en el corazón de uno. Porque sabemos cómo las circunstancias a veces complican las cosas. En los días en los cuales nosotros vivimos, mujeres y hombres estudiando, profesionalizándose, normalmente las mujeres han logrado puestos académicos superiores a los de sus maridos. Y sueldos mayores y más importancia social y eso genera obviamente en el corazón orgullo y tensión entre uno y otro. ¿Cómo lidiar con eso? Eso es tratado por el Espíritu Santo en el corazón al entender que yo me someto a la autoridad de Cristo y yo me someto a la voluntad de Cristo para mi familia, independiente del rango que yo pueda tener fuera de mi casa. Eso es ser sabio. Y la sabiduría viene de lo alto, no nace de uno. Eso es el testimonio que el apóstol aplica aquí. Es interesante porque él hace una referencia con Cristo. Y así como la iglesia que tiene una relación orgánica con Cristo, Cristo es su cabeza, pero ella es su cuerpo. No hay cuerpo sin cabeza, pero tampoco hay cabeza sin cuerpo. Hay una relación estrecha, profunda. Por lo tanto, esa relación es fomentada cuando yo entiendo que toda relación fue rota por el pecado y toda relación es redimida en Cristo. Cristo redime la familia, dando a la familia un orden santo. Sabemos que ese orden es provisorio. Cuando Cristo venga, el orden será restablecido de otra manera. Pero así es como nosotros logramos la perfecta unidad familiar destruida por el pecado. En otras palabras, no deje que el pecado destruya la relación de ustedes, sino que a través de la profunda búsqueda del Señor, entiende ese versículo como una manifestación de su sumisión última a Cristo. Eso es lo que el matrimonio significa. En última instancia no es como yo quiero, es como Dios quiere, por eso me someto al otro. Es para bendecir al otro, es para amar al otro, es para servir al otro, porque haciéndolo sirvo al Señor. Pero por fin también el texto habla de la manera transformacional con la que nosotros debemos entender ese versículo. Es el para qué. ¿Cuáles son las consecuencias, las aplicaciones? Estamos hablando aquí de que primero el Señor determina eso para que haya armonía en el hogar. Él es el que dice cómo la familia debe ser. Él establece un orden, una organización. Y a veces hay mucha rebeldía en nuestros corazones por no querer asumir la forma de Dios de organizar las cosas. Ustedes saben cómo es visitar a la casa de los abuelitos, ¿no? Y uno llega a la casa del abuelo y la casa de abuelo es casa de abuelo. Es única, ¿no? Tiene cosas antiguas, tienen sus cosas y es diferente, ¿no? Y a veces pasa que nosotros, los jóvenes, llegamos ahí donde los abuelos y queremos como que imponer nuestro orden. No, abuela, hazlo así nomás. Tira esto, bota esto. Esa cocina está muy vieja. Ese refrigerador está muy viejo. Nosotros, yo me acuerdo, el 31 cumplió 4 años del fallecimiento de mi abuela. Y yo me acuerdo de que años atrás a ella le regalaron un horno microondas. Ese horno estuvo guardado por años. Antes, cuando vivía mi abuelo, todavía a él le gustaba cocinar, pero cuando cocinaba dejaba todo ultra recontra cochino, así como todo sucio. Entonces mi abuela tenía la cocina vieja y le habían regalado una cocina nueva, impeque.
Esa cocina quedó en la caja por años, porque ella decía, no, es que si pongo la cocina nueva, él va a hacer pebre con la cocina, así que sigamos usando la nueva, hasta que se murió. Uno no le gana con la discusión, es su orden. Son 60, 70, 80 años haciendo las cosas de esa manera. No tratemos de querer cambiar las personas así. Pero hacemos eso con Dios. No, Señor, tú no sabes cómo funciona. Tú no sabes cómo es mi esposo. Tú no sabes cómo es mi mujer. Tú no conoces a esa persona. Mira, es difícil, ¿eh? Difícil. ¿Qué osadía tenemos nosotros para decir a Dios, nuestro Hacedor, de que Él no sabe cómo nosotros, que fuimos criados por Él, debemos funcionar? ¡Qué osadía! Por lo tanto, estamos hablando de que Dios es el que da orden a la familia. Él dice, si eso funciona así, eso va a funcionar. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo, haz lo que yo estoy diciendo, porque así es como funciona. Así es como funciona la cosa. Así es como yo diseñé para que funcione. Dios establece el orden divino y por lo tanto es así como genera armonía en el hogar. Todos nosotros queremos un hogar donde reine la armonía, ¿sí o no? Pero muchas veces queremos lograr eso haciendo a nuestra manera. Lo que Él dice el Señor es, no es a su manera, es a mi manera. Él estableció el orden. Él estableció eso para que es así como uno bendice al otro. Es así como la esposa dice a su marido que lo ama, como el marido dice a su esposa que la ama. Es así como la familia bendice a sus hijos, dando a sus hijos una construcción familiar fundada en el Señor y no meramente en el carácter de uno o de otro, o en el mal carácter que podemos tener uno u otro. Es así como se bendice. Es así como se bendice la sociedad. Porque decimos que la familia es la base de la sociedad, la familia es la base de la iglesia. Es así como formamos personas que entienden la dignidad de la familia y que ven en la familia, en la relación matrimonial, una marca, un registro de la relación de su pueblo, del pueblo de Cristo con Cristo mismo. Porque el pueblo en todo se somete a su Señor. Y uno aprende no solamente de oír, pero también de ver desde su hogar. Es así como uno cuida, es así como uno protege al otro, es así como uno pone al otro en primero. Como vimos la semana pasada. Es así como la mujer aplicando, la esposa aplicando a su marido. Interesante que el texto dice a su marido y no al otro, ¿no? A su propio marido. No dice de una forma general para la sociedad, dice específicamente a las casadas, a sus maridos. No está hablando de una forma genérica, sino que bien específica. Es la forma dentro del hogar, cómo eso debe estar organizado. Para que haya orden en la familia, tiene que haber liderazgo. Y el Señor determinó que el liderazgo debiera estar en manos del marido. Lo mismo que pasó en la creación, cuando que ambos creados con la misma dignidad por el Señor, aunque creados de formas diferentes, y físicamente y orgánicamente también diferentes, el Señor hace un pacto con la humanidad, no con Eva, sino que con Adán. Adán era el cabeza del pacto. Pero obviamente la relación Adán y Eva era una relación única. Por eso que el texto bíblico dice que los dos se hacen una sola carne. Hay unidad, hay armonía, pero que hay armonía hay que haber un orden. Y el orden es establecido desde Dios y Dios estableció el líder de la relación. Así que así como uno enseña a su familia, a su hijo, a sus hijos, cómo es la vivida en el hogar la contracultura del Evangelio. Ahora, quisiera ser bien específico en la aplicación de ese texto para las mujeres y quizás un poco duro aquí con algunos pecados culturales que nosotros traemos en ese texto. Primeramente, queridas hermanas, entiendan lo siguiente. Cuando usted piensa en su marido, usted no eres su nana. Someterse a su marido no significa que le tiene que vivir como la nana de la casa. No es eso lo que el texto está diciendo. No es eso lo que nosotros estamos predicando. Entender que la mujer debe someterse al liderazgo del marido no la convierte en una serviente, sino que la convierte en un elemento clave para el éxito de la familia. El aseo cualquiera puede hacer.
con 2 brazos, 2 piernas, incluso con uno solo uno puede arreglarse y lo hace. El tema no es ese. Y nosotros vemos en el Antiguo Testamento, allá en el capítulo 31 de Proverbios, la visión acá de que no es una mujer, una sirvienta del hogar, sino que es una mujer que bendice a su marido, dando a su marido el descanso porque ella lo respalda mientras él lo protege, él la protege. No es eso. Entonces, no se anulen. Mucha gente, muchos evangélicos han dicho que las mujeres no pueden estudiar, las mujeres no pueden trabajar. No es eso lo que el texto está hablando. Lo que el texto habla es que esta decisión debe ser una decisión tomada en el contexto familiar. Ahora, si su marido es una persona intratable, bueno, ahí tiene que orar al Señor. El problema no está en eso, el problema está en que yo como discípulo de Jesús, usted como discípulo de Jesús, no puede someterse a los malos tratos pensando que lo hace en obediencia a Jesús. No es eso. Usted bendice a su marido cuando lo ayuda a ser un mejor líder, y un mejor líder no le va a tratar así. Segundo, no significa que tú eres su mamá. Yo sé que hay muchos varones que tienen problemas con sus madres. Y si usted tiene problema con la relación materna, anda a hacer terapia, anda a hacer consejería, anda a tratar su corazón, pero su esposa no es su mamá. Y muchachas, ustedes no son y no deben ser, ni aspirar ser, ocupar el lugar de la mamá de su marido. Ayude a su marido a madurar en ese sentido. Es así como la mujer bendice a su hogar. No se anula, sino que intencionalmente cultiva un ambiente positivo, ayudando a que ambos crezcan. A veces no es solamente el marido que tiene esos padrones, sino que la propia mujer trae eso de sí, porque su mamá era así. Muchas veces la persona viene de un hogar donde hay una masculinidad omisa y reproduce en su propio hogar un padrón equivocado y piensa que ella tiene que, más que nada, cambiar los pañales del propio marido. Y no es así. Usted es esposa. Ustedes dos son adultos. Trátense como adultos. Respétense como adultos. Entiéndanse como adultos. Y como adultos que son sumisos al Señor, entienda que el Señor ha puesto la labor y el peso del liderazgo en las manos del marido para la bendición de la esposa. Y eso no significa que tú seas su mamá o su nana, tampoco tú eres su competencia. No importa, no es una carrera para ver quién tiene más diploma, para ver quién tiene la idea más inteligente, quién es el más organizado, quién es el más bonito ya sabemos, pero quién es el más, en ese punto perdimos, ¿no? No es eso, no hay una competencia ahí para ver quién manda más. Porque quien manda es el Señor. Y con eso me basta. El Señor manda mi corazón está doblegado al Señor. No tengo que competir ni ser mejor que mi marido por cual sea la razón. Tampoco el marido debiera entender eso como una competencia, como una forma de controlar y tener el control en sus manos. Porque la Biblia no dice, maridos, dobleguen la voluntad de su esposa, sino que esposas, sométanse a sus maridos. El orden es para ellas. El orden para los maridos es que una vez que ellos aprendan a amar como Cristo ama a la iglesia, será fácil, será deseable someterse a ese tipo de liderazgo. Eso es lo que la Biblia dice, no es una competencia. Porque cuando transformamos la relación matrimonial en una competencia, todos pierden. Pasa lo único que no puede pasar en el deporte, ¿no? En el deporte puede empatar, uno puede ganar y el otro perder. Aquí todos pierden cuando compiten entre sí. No es una competencia. Entienda, mujeres, acepta con respeto, dignidad y sabiduría en el temor del Señor la forma de Dios de hacer familia. Hay bendición ahí.
hay gracia ahí. Es así como el Señor sana nuestras familias. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Que gobierne Cristo nuestro hogar, que gobierne Cristo nuestra familia. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor su gracia y su sabiduría para tener familias así.